Vamos, quiero antes que nada decir que estoy aquí casi de bateador emergente, porque la persona en estudios técnicos que manejó este proyecto es el señor Carlos Torija, que es nuestro estadístico desde hace mucho tiempo. No pudo venir por razones de salud, pero a nosotros en estudios técnicos, pues obviamente nos atan muchas cosas a la Cámara de Comercio. Yo fui expresidente y a través de los años hemos colaborado en muchas cosas. La encuesta que les vamos a presentar sirve de base junto a otras que se harán, como dijo el presidente, para generar un índice de confianza. Y esos índices de confianza son muy importantes y hay que hacerlos con mucho cuidado porque pueden llevar a conclusiones equivocadas. Les voy a dar un ejemplo. Sin ánimo de criticar al instituto, o sea, el instituto produce un informe que es el PMI. Básicamente es un índice de actividad en la manufactura y sube y baja todos los meses porque la muestra que utilizan es una muestra muy, muy pequeña y no siempre es el mismo grupo que contesta. Y eso, pues, por ejemplo, lleva a que un mes a lo mejor subió 7 puntos y al mes siguiente bajó 10 puntos. Entonces, la gente reacciona a eso y hay que tener mucho cuidado. Y yo por eso le he insistido al instituto que tienen que mejorar la muestra para que el índice que ellos publican sea un índice más confiable y menos volátil. Y así que estamos. Bueno, pues les voy a presentar hoy la encuesta y al final les voy a hacer unos comentarios sobre el índice propiamente. ¿Cuáles fueron las empresas consultadas? Como ven aquí, hubo empresas de prácticamente toda la isla, hasta de Morovis, aunque no fue Morovis, la isla menos Morovis, como dice el refrán. Y no es de sorprender que el 50%, poco más del 50%, que es lo que está reflejado ahí, son empresas que están en San Juan y Guaynabo. Y eso refleja un poco la situación de Puerto Rico, de que si uno mira si uno se imagina un triángulo con una punta en Vega Alta, Vega Baja, otra punta en Caguas y otra punta en Fajardo, ahí está el 75% de la actividad económica de Puerto Rico. Así que en ese sentido, pues nos sentimos cómodos que la representación de empresas pues refleja un poco la realidad geográfica de Puerto Rico. Lo interesante es que el promedio de empresas, del número de años establecidas de las empresas es de 26 años. Y lo otro que es interesante, pero que también es la realidad, es que la inmensa mayoría, casi 2/3 partes de las empresas, tienen menos de 19 empleados. O sea, Puerto Rico sigue siendo un país de pymes, de empresas pequeñas y medianas. Y eso a veces es algo de lo cual nos olvidamos, pero ciertamente esa es la realidad. Y por eso es que cuando uno mira los impactos del huracán y de COVID, es tan claro que son esas empresas, que son la mayoría, las que han sentido el golpe más fuerte. Si miramos entonces dónde están las empresas que se encuestaron, el 29%, el 29%
28.7% está en el sector de servicio, el 24.7%, y ese sí es un dato interesante, está en el sector que tiene que ver con el área de salud. Y ahí hay hospitales, profesionales, servicios de distintos tipos, etc. Y así por el estilo. Comercio al detalle era el 9%, finanzas 8.7% y así subsiguientemente. Lo importante aquí, la importancia del sector de servicios y de salud. Y eso es algo que ya se preveía que iba a ocurrir hace ya unos años con los cambios que se estaban dando en la economía. Miramos el 92% de los entrevistados indicó que era una empresa 100% puertorriqueña. Y eso también coincide con la distribución y con los datos de empleo por empresa. Algunos de los que contestaron pues son afiliadas locales o subsidiarias locales de empresas de fuera de Puerto Rico. Ahora estamos ya llegando a cosas más interesantes. Cuando se le preguntó a las empresas cuáles son los temas que más le afectan, obviamente en año como el que estamos, ¿verdad? La contestación principal fue la situación económica. O sea, 54.7 dijo que la situación económica era lo que estaba afectando más a su negocio. El 51%, esto no suma 100, por supuesto, porque dieron varias contestaciones, pero la carga de impuestos y la burocracia gubernamental fueron los otros dos más mencionados. Otros aspectos, el costo energético, las restricciones, las órdenes ejecutivas, etcétera, de la pandemia. Y un tema interesante, la escasez de fuerza trabajadora. Digo que es interesante porque cuando uno analiza los números del mercado laboral, se han perdido sobre 100,000 empleos. O sea que, y se han reclamado, se ha solicitado ayudas por desempleo por más de 350,000 personas. O sea que es curioso que haya escasez de mano de obra en un entorno como ese. Ahora, si dividimos esa pregunta por tamaño, aquí es bien interesante que las empresas que tienen menos de 20 empleados, o sea, ese 36% que tiene, ese 64% que tiene menos de 20 empleados, tiene contestaciones bastante distintas en algunos aspectos con las que son más grandes. Por ejemplo, en términos de la burocracia gubernamental, la diferencia es muy grande, 45% de las más pequeñas y 24% en la más grande. Y eso lo que refleja un poco es la capacidad de las empresas de poder lidiar con todos los trámites, burocráticos que hay. Por ejemplo, para una cadena de farmacia grande es mucho más fácil lidiar con todo el tema de permisos, de CNC y todo lo demás que para farmacias pequeñas locales. Y eso yo creo que se refleja claramente en este slide. Y sin embargo, el costo energético para las empresas más grandes es mucho más importante que para las empresas pequeñas. Así que tenemos que en Puerto Rico tener muy claro que no podemos operar con promedios. Tenemos que ir más al detalle de, por ejemplo, en este caso, el tamaño de las empresas. Pero en otros casos, por ejemplo, en términos de promedios de consumo y de ese tipo de cosas, la realidad es que Puerto Rico, a pesar de que es tan pequeño, 100 por 35, es muy heterogéneo. Les voy a dar un ejemplo. El nivel de ingreso por hogar es el triple
en el área metropolitana de lo que es en los municipios del centro y del oeste. Y eso quiere decir, pues son comportamientos muy distintos. Así que un poco lo que nos dice por lo cual quisimos dividir la encuesta por tamaño de la empresa es eso, que no podemos operar con promedio. Bueno, estaba hablando antes de la reunión con Raúl Rodríguez de que el tema de e-commerce es importante. Y lo que salió de la encuesta es que de los encuestados, el 47% mencionó que ofrece ventas a través del Internet. Sin embargo, el 74% de esos informó que ya lo hacía, que es interesante. O sea, sin embargo, nosotros en estudios técnicos hacemos el informe de la penetración de Internet en Puerto Rico y lo hemos hecho por 10 años, o sea que tenemos una trayectoria. Cuando se hizo el primero, la penetración entre los adultos y eso era 35%. Hoy es 70 y pico %. Así que algo me dice que quizás los empresarios que participaron en la encuesta no son representativos de lo que hemos encontrado en los estudios de penetración del Internet. Si miramos, si se le preguntaba a las personas, a los empresarios, que si la economía se encontraba en recesión, que no es de sorprender, el 85% más o menos dijo que sí, que la economía estaba en recesión. Y eso no es de extrañar porque todos los medios y todo lo que se está diciendo es precisamente eso. De hecho, responde a una realidad de que las proyecciones para el año 2020 es de una contracción de alrededor del 4%. Así que los empresarios están muy conscientes de la condición de la economía y eso obviamente tiene un impacto en cómo ven cómo responden a la encuesta. Si miramos ahora los cierres, fíjense que el 43% dijo que su empresa o cerró parcial o totalmente en los últimos 6 meses. Y estas empresas dijeron que en promedio cerraron por 100 días. O sea que estamos hablando que entre marzo y esta encuesta se hizo a fines de octubre, pues si estamos hablando de 7 meses o 6 meses y algo, pues una parte importante de ese periodo las empresas tuvieron que estar cerradas. Otra vez, no es sorpresa esa contestación, porque pues sabemos lo que ha ocurrido y las órdenes ejecutivas y todo lo demás. Si miramos entonces qué pasó con los contagios de COVID, pues interesantemente parece que hubo mucho contagio entre los empresarios que contestaron. Casi el 29% indicó que se había contagiado. Eso me pareció alto. Pero viniendo de una empresa pequeña, donde hemos tenido ya 2 contagios, pues tampoco me sorprende. Gracias a Dios, todo bien, pero sí hubo 2 contagios. Bueno, entonces, si miramos algunas cosas, por ejemplo, ¿cómo usted evalúa el nivel de demanda por los bienes y servicios que ofrece su empresa? El 48% dijo que sí, que estaba bien, normal, que sí o qué. El 17%, 16.7%, dijo que era más que suficiente. Y el 35% dijo que era insuficiente. Obviamente, esa contestación depende mucho de los sectores. Si estás hablando de sectores en el área de salud, en el área de alimentos, pues vas a ver un aumento en la demanda, como ocurrió con el COVID.
¿Cómo usted evalúa el nivel de inventario? Y ahí, pues, el 70% indicó que estaba normal el inventario, que no había habido básicamente nada que cambiara el patrón. Y el 21% dijo que había problemas. Otra vez, depende mucho del sector del cual vino el empresario. La otra pregunta, por ejemplo, durante los pasados 6 meses, las ventas en su negocio, bueno, pues ahí el 22%, el 56% dijo que habían disminuido, que también es de esperar, pero hubo un 16% que dice que las ventas le aumentaron. Y eso también depende otra vez de los sectores. Así que el tema de si las ventas aumentaron o disminuyeron, que está reflejado en esta plantilla, también responde a lo que nosotros todos conocemos con respecto a la pandemia. Seguimos y, por ejemplo, durante los pasados 6 meses, el nivel de empleo de su empresa ha permanecido igual, 60%, que es interesante, por lo que le dije anteriormente del número de solicitudes de desempleo que se habían hecho, eran 300, el último número eran 388, y actualmente 245,000 personas reciben algún tipo de apoyo. Entonces, cuando uno conoce esos números e indica aquí que el 60% de los que contestaron han mantenido su plantilla, pues uno piensa que ahí también tiene que haber un elemento de detalles más específicos. Por ejemplo, una de las razones por las cuales nosotros pensamos que va a haber una pérdida de empleos permanentes es que muchas de las empresas que cerraron son empresas pequeñas y medianas que probablemente no abrirán. Y eso afecta mucho el tema del empleo. Pero es muy positivo que el 60% de los que contestaron mantuvieron su plantilla normal, ¿no? Durante los próximos 6 meses, usted espera que las ventas en su empresa, el 45% dijo que no van a aumentar, que se van a mantener igual, pero el 44%, que es el segundo número con mayor frecuencia, dijo que sí que van a aumentar las ventas. Y eso también es esperanzador de que la gente está viendo una recuperación pronto. En los próximos 6 meses, y estamos hablando de 6 meses, o sea que estamos hablando de abril, mayo del año que viene, las órdenes de compra que usted solicitará a sus suplidores, básicamente el 51%, 52% dijeron que no van a cambiar. Y entonces hubo un 25% que dijo que iba a aumentar y un 23% que iban a disminuir. Y esta próxima es más interesante. En los próximos 6 meses, usted espera expandir las operaciones de su empresa. Casi 3/4 partes dijeron que no. Y eso es también muy indicativo de que aunque ven una proporción alta, ven que las ventas van a aumentar, como hay tanta incertidumbre en el ambiente, la cuestión de expansiones está un poco está aguantada, ¿no? Así que ese es un punto, yo creo que es muy, muy importante. Dentro de los próximos 12 meses, la situación económica general de Puerto Rico será, el 23% dijo que mejor, el 35% dijo que iba a estar igual, pero casi el 39% dijo que iba a estar peor. Y eso como que conflige con las contestaciones anteriores, aunque no con la de la expansión. Pero, nuevamente, las encuestas reflejan el entorno. Y el entorno en Puerto Rico ha sido uno
de que la economía no va a mejorar, etcétera, etcétera. Y eso pues tiene un efecto grande aquí. Ahora, dividimos varias preguntas por el tamaño de la empresa. Y en esta gráfica, las azules son las empresas de menos de 20 empleados, las anaranjadas, las de 20 empleados o más, y la gris, pues es el promedio de las dos. Así que cuando usted, por ejemplo, las preguntas de nivel de demanda, ahí no hay gran diferencia entre las pequeñas y las más grandes. 16% básicamente indicando que la demanda es más que suficiente en las pequeñas y 19% en las grandes. Ahora, y lo mismo cuando contestaban que es suficiente, que estaba bien. Y cuando es insuficiente, hay un poquitito de diferencia, las más pequeñas diciendo que para ellos la demanda era problema mayor que para las más grandes, de 38% a las pequeñas de frecuencia de contestaciones a 31%. Durante los pasados 6 meses, las ventas en su negocio han aumentado. Ahí sí hay una diferencia grande. Las empresas más grandes, 30% de las empresas más grandes dijeron que sus ventas habían aumentado, pero solamente 8% de las más pequeñas. Y entonces, en términos de disminución, 2/3 partes de las empresas pequeñas indicaron que sus ventas habían disminuido, y un 56% y un 37% de las grandes. Así que ahí se nota muy claramente el impacto de COVID diferenciado entre lo que son empresas grandes y empresas pequeñas. En cuanto al nivel de empleo, pues ahí básicamente las más grandes tuvieron unas contestaciones mayores en términos de que habían aumentado el nivel de empleo. Y con respecto a si han permanecido igual o han disminuido, pues no hay grandes diferencias. La diferencia grande realmente está en términos de las ventas y sobre todo en términos de la disminución de ventas. Y eso es algo pues, que también se veía ocurriendo desde que empezó la pandemia. Durante los próximos 6 meses, espera que las ventas en su empresa aumenten. 52% de las más grandes indicaron que sí, y el 41% de las pequeñas. Que no cambien, pues el 50% de las pequeñas indicaron que no cambiaría y 37% de la frecuencia de las más grandes. Y en promedio, pues, y en cuanto a disminuir, pues, ahí no hay grandes diferencias. Con respecto a las órdenes de compra, básicamente las diferencias no son notables, excepto que las mayores, las más grandes, tienen una percepción de crecimiento más positivo y indicaron con una frecuencia de 35% que sus órdenes aumentarían. No cambiarían, no hay mucha diferencia, y disminuirían en las pequeñas, la frecuencia es mucho mayor que en las grandes. Así que, y el último punto, durante los próximos 12 meses, la situación económica general de Puerto Rico será mejor. No hay grandes diferencias, igual tampoco y peor tampoco. O sea que en esa pregunta en particular no hay muchas diferencias. Así que eso son las preguntas. Esta encuesta va a ser junto con las subsiguientes y la anterior,
van a ser la base para desarrollar un índice de confianza del empresario. Nosotros empezamos a diseñar ese índice, porque diseñar un índice implica tener que asignarle ponderaciones a las variables, requiere que se identifiquen cuáles son las variables que realmente reflejan la economía. Y nosotros los hemos hecho anteriormente, y en este caso, con las dos encuestas del año pasado y este año, hicimos un intento o hicimos una corrida inicial usando 7 variables, 4 que tienen que ver con la situación actual y 4 que tienen que ver con las expectativas. Lo que cuando se haga la próxima encuesta, que será en abril, a principios de abril, vamos a incorporar, ya vamos a tener 3 observaciones y vamos a incorporar en el índice unas variables adicionales de expectativas. Pero lo que encontramos con este primer intento de desarrollar el índice no nos sorprendió. O sea, el índice en sí, el índice compuesto, que estaba, como les dije, de 7 variables, no le asignamos ponderaciones, lo cual es un tema que hay que corregir. Pero encontramos lo lógico, que el índice de confianza en el 2019 era mucho más alto que en el 2020. Eso es enteramente razonable. Estoy hablando de un índice de 53 en el 19 a 48 en el 20. ¿Y por qué la reducción? Esencialmente por las preguntas que tienen que ver con la situación actual, que es lo que uno esperaría. O sea, si tú le preguntas a una persona en el 2019 cómo usted ve la situación de la economía en este momento, pues mira, no estaba tan mal. Si le preguntas a la misma persona en el 2020, la contestación sabemos que va a ser muy distinta. Y ahí la diferencia fue de 49 a 39, a 38.5. Así que, y eso pues, ala el índice hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando se les pregunta sobre las expectativas, en el 19 eran levemente, pero cuando digo levemente, menos de un punto porcentual, más bajas que en el 20. Para darle una idea de magnitudes, la medida que usamos, el índice, el subíndice de expectativas, aumentó de 58.9 a 59.9. Y al ver esas contestaciones, es que entendimos que había que agregar con la próxima encuesta algo sobre expectativas que no habíamos incorporado en este ejercicio. Así que el tema del índice es muy importante y como dijo el presidente de la Cámara en su introducción, es algo que la Cámara quiere institucionalizar y quiere darle continuidad. Porque si no, o sea, si es una cosa esporádica, realmente no tiene mucho valor. Así que, en conclusión, ¿qué podemos decir? Básicamente que el año 2020 es atípico, muy atípico, por razones que todos conocemos, y que los resultados de la encuesta, junto con el primer intento de desarrollar un índice, lo que refleja es la realidad. O sea, la pandemia ha creado una situación que nadie esperaba. Las empresas puertorriqueñas pequeñas son las que más han sufrido el impacto de la pandemia y que el impacto y las perspectivas están muy ligadas a cómo cada sector se inserta dentro de la economía más grande. Así que la Cámara y Estudios Técnicos los invita a que en la próxima convención de la Cámara miremos
¿Qué ha pasado con esas contestaciones luego de que pues ya esperemos que ya haya, por lo menos si no pasado, reducido mucho el tema de la pandemia? Y ya podrán ver un índice de confianza del empresario mucho más robusto, que sea el que se mantenga con cierta continuidad por la Cámara. Así que muchas gracias, y luego pues habrá una discusión de panel donde se discutirá esto. Okay, muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Villamil, por su interesante presentación. Le pedimos, por favor, que se quede aquí arriba para el panel que continúa ahora. En estos momentos pasaremos de inmediato a nuestro primer panel de la mañana. Por ello, dejo con ustedes a nuestro presidente, Juan Carlos Agosto Martínez, quien tiene a su cargo moderar esta sesión. Es importante mencionar que las preguntas serán revisadas por nuestros moderadores en la sección de Q&A de Zoom y atendidas al final de cada sesión. Además, les menciono que las biografías de nuestros conferenciantes estarán disponibles en la página web de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, www.camarapr.org. Así que los dejo con nuestro presidente. Sí, ¿me escuchan? Todo bien. Bueno, pues buenos días. Nos toca entonces ahora tener el panel de discusión. Le voy a pedir a nuestros queridos panelistas que vayan subiendo. A Raúl Rodríguez de Droguería Betance, que está por ahí. A nuestra querida licenciada Wanda Pérez, y a Jorge de Alostar, que vayan subiendo para tomar su espacio. Juaco, muy interesante todo el estudio. De verdad que me pareció interesante ver un poco de positivismo, que yo creo que eso es chévere. A la misma vez, como dijiste, ¿verdad? La realidad es que esto es un año bien atípico. Así que antes de arrancar con los panelistas, te quiero preguntar como investigador, ¿qué fue lo más que te sorprendió cuando lo avalaste? Sí, hubo muchas cosas. Yo creo que el hecho de que 60% de las empresas mantuvieran su plantilla me pareció un dato bien interesante. Lo de e-commerce también, pero particularmente ese 60% de las empresas que mantuvieran a todos sus empleados. Yo creo que habla muy bien de las empresas, porque es una situación tan difícil complicada como esta, seguro. Y no, a mí me sorprendió un poquito, y después le pregunto a los empresarios que están aquí, pero el costo energético, que sigue siendo un top of mind, cuando durante la encuesta, octubre y noviembre, hemos estado teniendo unos costos energéticos bajos, pero sigue siendo una preocupación importante en el tope de la mente del empresario. Pero sobre todo para las más grandes. Y el tema, nosotros hicimos un estudio del tema energético, y lo que más preocupa a las empresas no es solo el costo, a las empresas grandes, es la calidad del servicio. Porque los brownouts y las fluctuaciones en voltaje tienen un costo inmenso para empresas farmacéuticas, de equipo, etcétera, etcétera. Pero para las más pequeñas, pues parece que el efecto de costo energético, eso no es tan agudo como para las más grandes. Y en parte la razón es por eso, que no es solo el costo, es la calidad del servicio, y son las empresas de manufactura más grandes, etcétera, las que sufren las consecuencias de la calidad, de la poca calidad del servicio. Claro. No es, obviamente, vimos el estudio y como nos dijo nuestro consultor y pasado presidente de la Cámara,
que bajó el índice, ¿verdad? Y era de esperarse. Sin embargo, a mí me gustó que las expectativas se ven positivas y le pregunto, Raúl, ¿verdad? Primero empiezo contigo. ¿Qué te merece ese que la expectativa futura, aunque estamos ahora con un problema, la expectativa es un poco mejor? Yo creo que también es de esperarse por lo siguiente. Número uno, cuando vemos los últimos 6 meses y la encuesta fue hecha en octubre, pues ¿qué pasamos? Pandemia, cierre, de hecho el 43% dice que cerró su negocio durante un periodo de aproximadamente 100 días. Así que cuando yo estoy en octubre y veo lo que ha pasado, pues yo creo que ya yo estoy, digo, mira, ya yo estoy en lo más bajo posible. Yo creo que mi negocio puede mejorar. Yo creo que las expectativas las puedo ver sumamente positivas. Yo creo que tenemos, y de hecho no es solamente esta pregunta, durante la encuesta vemos un empresario optimista hacia el futuro. Y yo creo que así lo tenemos que ver, y estamos mirando de aquí a 6 meses. Yo creo que inclusive el empresario ahora mismo está hasta más optimista que el futuro. Quizás a corto plazo pues dice, habrá un shutdown, no habrá shutdown, pero cuando lo veo un poquitito más a largo plazo, ya tenemos el issue de las vacunas. Ya ayer se mencionó de que quizás hasta para abril, mayo, ya esté para la población general de los Estados Unidos y Puerto Rico. Así que yo creo que ese es el razonamiento que yo le veo a lo positivo que está el empresario relacionado a sus negocios. Jorge, tú que estás en el negocio del aeropuerto y ves estos resultados, ¿qué te parece esa parte positiva de la expectativa, aunque ahora la cosa no se ve tan bien? Bueno, yo creo, como dice Raúl, ¿verdad? Realmente hay un elemento que no podemos olvidar, que es en dónde estamos, ¿verdad? Y pues obviamente las circunstancias en las que se encuentra el empresario hoy día tiene que estar pensando, como cualquiera de nosotros, no puede ser peor que lo que está ahora. Y pues obviamente tiene que pensar que el futuro de alguna manera va a ser mejor, porque si no, ¿verdad? Imagínate, ¿sabes? Mentalmente que esa persona se va a ver sumamente afectada, ¿verdad? Pero eso yo creo que es la parte, ¿verdad? Esa racional de que tiene que ser mejor a futuro es lo que yo creo que está empujando, ¿verdad? Ese optimismo que es necesario realmente. Y como industria, te puedo decir, ¿verdad? En el caso nuestro, que la industria de lo que es la aviación y etcétera, a nivel global, es posiblemente la industria más afectada a nivel global. Te puedo decir que, mira, nosotros vemos con optimismo el próximo periodo, o sea, el próximo año. Sí vemos unas tendencias de mejoría, pero como vamos a ver, yo creo que más adelante, ¿verdad? Cuando hablamos de que, ¿verdad?, tal vez no hay un enfoque en crecimiento. Realmente el enfoque está dirigido a cómo regresamos a donde estábamos antes que comenzara todo este tema de la pandemia. Y eso es lo que se está viendo, ¿verdad? Y por lo menos en el caso nuestro, y como lo vemos nosotros a nivel de industria, lo vemos de la misma manera. Lo que está buscando todo el mundo es cómo regresamos al 2019, para de ahí entonces, ¿verdad?, volver a caer en ese reloj de planes y de crecimiento, etcétera, de ahí en adelante. Lo que sí pudiese pasar, y lo hemos visto, lo estamos viendo muy recurrente, este tema que ha ido surgiendo, es el tema de que se pudiese esperar un repunte una vez lleguemos, ¿verdad?, que estabilices y llegues a ese 2019 o a ese nivel 2019, que pueda haber un repunte aún más amplio o más rápido de lo que se vislumbraba anteriormente. Wow, eso sería genial para todos los que nos están escuchando y los que están aquí. Una cosa que a mí me sorprendió del estudio es que lo más mencionado en el 2019 eran aspectos de burocracia gubernamental, competencia del propio sector, costo energético, mano de obra, demanda insuficiente. Así que yo creo que en el 19, cuando hicimos el primer estudio, veo que era un hecho de competencia típica lo que estaba generando el sentimiento del empresario. Pero el 2020 vemos que lo que más mencionado tuvimos fue la situación económica, la carga de impuestos. La burocracia pues sale por ahí también, pero fíjate que cambió lo que estaba en el tope de la mente del empresario cuando fue a contestar, y no hay nuevos impuestos. Entonces, te pregunto, Jorge, ¿qué tú crees? ¿Por qué tú crees que ahora impuestos que no estuvo tan mencionado en el 19 se convierte en el 2020 algo tan importante
para el empresario? Mira, muchas veces es cómo y qué temas se discuten a través de un periodo, ¿verdad? Y en los últimos meses se ha traído a la luz pública muchos temas relacionados al impuesto, como por ejemplo el impuesto al inventario, ¿verdad? Que todos sabemos, no queremos convertir en un foro de impuestos a inventario, porque eso tiene su propia vida y todos sabemos lo que pensamos sobre esto, ¿verdad? Pero cuando empezamos a traer este tipo de temas, ¿verdad? Y se empiezan a salir a la luz pública, ese impuesto, por ejemplo, es un impuesto que tiene un efecto directo en el empresario. Y pues al ser un tema de discusión público, pues entra, ¿verdad?, a ser un tema, ¿verdad?, que está en la mente, y pues obviamente pues puede ser uno de esos temas que salen a ser elegidos cuando se hace la encuesta, pensaría yo, ¿verdad? Una de las cosas que sorprende, ¿verdad?, como dice, lo de la situación económica, el tema del 54% de situación económica, pensándolo desde el punto de vista de cómo tú ejecutas para resolver si hay un problema, me parece que ese como envuelve tantas cosas. Porque situación económica envuelve el tema del COVID, envuelve problemas de que tu negocio con competencia, envuelve, bueno, puede ser tantas cosas, pues es bien difícil realmente poder tomar un plan de acción viendo situación económica, porque es muy amplio. Tal vez habría que empezar a buscar cómo puedes romper ese tema de situación económica en los diferentes elementos que pueden ser para realmente tener una mejor dirección y ver cómo tú puedes atender ese tema. Raúl, y te pregunto, tú que manejas mucho negocio pequeñito, dentro de tu aspecto tienes muchas farmacias de comunidad pequeña y tienes negocios más grandes, y ya viste resultados que en parte pues los más grandes están más optimistas y los más pequeños están un poquito más pesimistas. Tu experiencia con tus clientes, ¿qué estás escuchando y cómo estos números te hacen un poquito de sentido con lo que te escuchas de tus propios clientes? Mira, yo veo optimismo. Yo veo que el sector de farmacia de la comunidad es interesante, porque ya de 800 farmacias más o menos que hay, ya sobre 350 farmacias están ofreciendo todo lo que es entrega. Ya estamos viendo un cambio drástico. Yo también le llamo a esto, y tiene que ver mucho con anterior a la pandemia, pero la pandemia ha traído en gran parte de que como ha habido tanto e-commerce, pues también se han preparado. Pero yo le llamo a esto posiblemente el Amazon Syndrome, ¿ves? Uh-huh. Yo creo que este sector se está preparando para luchar contra los grandes. Y sabemos que la farmacia de la comunidad, ese pequeño comerciante, tiene un montón de ventajas sobre el grande, pero entonces cuando vamos a esa parte de servicio que lo que Amazon tiene, ¿verdad?, es esa entrega, que te entrega a tu casa. Sí, la última milla. Exacto. Amazon te cubre la última milla, que te lo pone en tu casa. Pues esa hemos visto, y puedo hablar también del sector de supermercados, hemos visto en el área de supermercados y en el área de farmacia, de que ya eso está en la mente de ese comerciante, en donde yo me tengo que insertar para estar seguro de que una vez tengamos ese Amazon de la vida aquí, mucho más de lo que está ahora, pues entonces ya yo estoy preparado para eso. Así que yo estoy viendo sí inversiones en ese sector, y volvemos al concepto de confianza del futuro. Pues ellos confían de que sí van a estar insertados en ese tipo de negocio y van a triunfar en ese tipo de negocio. Quería hablar un poquito y quiero traer la conversación a Wanda. La encuesta se celebró, ¿verdad?, a mediados de octubre, y para ese tiempo la encuesta reflejó que 7 de cada 10 empresarios no habían tenido situaciones de COVID de ellos o sus empleados. Por eso quiere decir que el 30% de las empresas tuvo algo de COVID en ese momento. Entonces, cuando miramos y lo más mencionado, vemos que la pandemia está en quinto lugar, lo más mencionado. Que a mí, pues, quizá, ¿verdad?, uno aquí, y yo contesté la encuesta, no me acuerdo que contesté, pero pensaría que la pandemia saldría número 1, pero no, estaba en quinto lugar. Habían cosas más mundanas como situación económica, falta de empleos, que estaban primero. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué repercusiones puede tener eso de que todavía tengamos 7 de cada 10 empresarios que no tengan casos de pandemia en ese momento en su negocio, y que no sea el más mencionado lo de la pandemia? ¿Qué comentarios tú le ves a eso, Wanda?
Bueno, yo creo que eso es algo bien positivo. En primera instancia, porque si lo comparamos con la encuesta que hizo la Cámara de Comercio en agosto, que era ciudadanos, no empresarios, el 98% de los ciudadanos dijeron que su preocupación mayor en este momento era la pandemia. Unos cuantos meses después, vemos este resultado en la encuesta de empresarios. A mí eso me dice que el empresario se mueve mucho más rápido que el sector gubernamental y que incluso nosotros en carácter personal. Yo creo que si tú hubieses hecho esta pregunta tal vez en abril, pues el sector empresarial que todavía estaba manejando, pues dónde consigo mis mascarillas, cuáles son las mejores medidas de seguridad, cómo hago mi protocolo, pues tal vez en ese momento hubiese sido el tema número uno de preocupación. Pero ya el sector privado pasó por eso, o sea, claro, ya el sector privado encontró cuáles son las medidas de seguridad, las implementó, continúa implementando mejoras en términos de seguridad. Y ya eso pues no es ya eso es parte de la vida claro, del sector privado. Incluso han habido casos, he conocido casos y entiendo que tú también, de empresarios que del 30% que han tenido gente que se le ha enfermado en la empresa. Sin embargo, como los otros empleados están siguiendo las medidas de seguridad, ese empleado no contagió a los otros. Claro. Lo cual es una evidencia de que las medidas de seguridad funcionan y pues que esto no debe ser, mientras se sigan esos protocolos, no debe ser una preocupación real para el sector privado. O sea, yo creo que ya el sector privado lo tiene en su listita de cosas que tiene que trabajar todo el tiempo y pues ya se convierte como algo natural, como pues tengo que comprar las mascarillas, tengo que comprar inventario, tengo que pagarle a los empleados. O sea, ya la implementación de este protocolo se ha convertido en parte natural de la mayor parte, ¿no?, del sector privado. Y en ese sentido, y quiero añadir un poco a lo que comentaron los otros panelistas, el asunto de los impuestos es algo que uno siempre está oyendo y escuchando y escuchando, que en Puerto Rico tenemos muchos impuestos. El Paying Taxes 2020 dice que los empresarios de Puerto Rico pagan 64.4%, pagan una tasa de 64.4% de sus ganancias. Eso es insólito. Ayer salió un estudio justo para prepararnos para esta actividad del Tax Foundation que dice que en términos corporativos Puerto Rico tiene la segunda tasa más alta después de las Islas Comoro, que muchos de nosotros no sabemos ni dónde, yo las tuve que buscar, y que están en una guerra civil. O sea, que tuvieron que aumentar los impuestos para manejar la guerra civil. Entonces, nosotros estamos después, o sea, segundos en el mundo. Sí. Entonces, esto es un asunto que yo creo que todos los comerciantes lo deben tener bien presente y que yo creo que la Cámara de Comercio, siguiendo los 12 puntos y la agenda que ya tenemos planteada, debe trabajar desde el 2 de enero directamente con el gobernador electo ahora, porque parte de su plataforma establece que hay que reducir los impuestos para ser competitivos. O sea, eso está incluido ahí. O sea, que yo creo que este tema debe seguir estando en la mente de los puertorriqueños, debe estar en la mente de la Cámara de Comercio y debe estar en la mente, no sé si ustedes están de acuerdo, deben estar en la mente del gobierno, porque es que tenemos que hacer algo para ser más competitivos. Ayer yo terminé el presupuesto de mi empresa y el cómputo mío fue 65.4% de lo que vamos a hacer se va a ir en impuestos, entre income tax, patentes, CRIM, todo ese tipo de impuestos. Así que ahí está. Oye, pero yo creo, Juan Carlos, que hay otro punto relacionado con eso y no lo hemos tocado y estoy totalmente de acuerdo que las contribuciones están en la mente de todos nosotros, patentes, CRIM, lo que tiene que ver con contribución sobre ingresos. Pero hay otro punto que tú ves que la situación económica todavía está en la mente de que no está bien, no va a estar bien. Una vez se acabe la pandemia, pues volvemos a como estábamos antes. Vamos a tener las mismas situaciones que teníamos antes cuando se acabe la pandemia y quizás inclusive, aunque hay unos fondos federales que llegan para unos sectores, puede ser posible que en la mente también del comerciante está el issue de que si la situación fiscal de Puerto Rico sigue como va, ¿verdad? Y tenemos problemas de recaudo porque el desempleo es alto, no nos hemos recuperado. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido relacionado con el gobierno? No reducen costos cuando un negocio no está bien, o tú reduces costos, tú incrementas
ingresos, pues entonces el gobierno lo que siempre ha hecho es incrementar el recaudo. ¿Quién ha pagado el incremento en recaudo? En su gran mayoría, el empresario. Patente Nacional, Ley 7. Sí. Así que no hemos tocado el punto que cuando estamos hablando de contribuciones, quizás ellos mismos están hablando, es que pudiera venir en un futuro algo de este tipo de contribución a afectarme a mí, porque el gobierno necesita más recaudo. Y puedo tener un punto Bueno, sí. déjame tener un punto porque quiero ver la reacción. Yo cuando leí el estudio, yo decía, bueno, yo puedo pensar, en Puerto Rico hay tantos impuestos que no están atados a la ganancia, que cuando tengo actividad económica buena, pues los pago y pues los tengo como un costo y por eso no estaba tanto en el tope de la mente, pero ahora que tengo que pagar todos estos impuestos que no están atados a ganancias, que me toca pagar, lo que es como un costo a la operación, pues ahora me aumenta en el nivel de importancia. No sé, Joaco, si quiere comentarlo, Sí, muchachos. Yo creo que el tema no solo es de nivel en términos de las tasas contributivas, sino es la complejidad del sistema. Y por eso lo que calcula el paying taxes y doing business, el total tax rate, incluye no solo el nivel de las contribuciones, sino el costo para el empresario de cumplir con el sistema. Costo de cumplimiento, sí. El costo de cumplimiento es altísimo en Puerto Rico. Y eso, pues eso es un problema muy serio, porque eventualmente la situación fiscal en Puerto Rico va a requerir alguna intervención y lo más fácil es aumentar las contribuciones. Y eso lo vemos periódicamente, ¿no? Y por el otro lado, el tema contributivo no se puede separar del código de incentivos. El código de incentivos fue un paso positivo, pero se trató separado de la reforma que hay que hacer del sistema contributivo, y eso lo que crea es un desbalance muy grande ahí. El tema ¿cómo se llama? Del costo de los incentivos es algo que hay que tratar. Los que hicieron el estudio que dio base al código de incentivos es una empresa local buenísima que se llama V2A. Son nuestros competidores, pero son buenísimos. No, son buenísimos. Y pues V2A, una de las cosas que descubrió que habían 83 leyes que tenían algún tipo de incentivo. O sea, manejar ese sistema era así que el código. Pero el tema más importante es el tema del costo de cumplimiento y lo que tú dijiste, de una serie de contribuciones que hay que pagar y respectivamente de si el negocio es rentable, no es rentable, etcétera. Y eso es terrible para las pequeñas particularmente. Y, ¿verdad? Tomando en punto lo que dice Joaco, en efecto, ¿verdad? Si tú estás un negocio pequeño que bajo sus años normales va moviéndose con un flujo de caja X y te toca pagar en el 2020, ¿verdad? Cargas impositivas que vienen del año anterior y entras en el 2020 y de momento pierdes el flujo de caja, pues automáticamente, ¿verdad? El tema impositivo se convierte en uno de tus temas número uno también, ¿verdad? Porque te está afectando caja directamente porque estás pagando un impuesto hoy por un volumen de negocios que tuviste, pero ahora no lo tienes y afectó, ¿verdad? Ese efecto es significativo en los pequeños negocios particularmente. Juan Carlos, y si ves el ejemplo de lo que están hablando los compañeros del panel, está ahora en la Asamblea Legislativa, que nos está tratando de imponer un impuesto sobre el aluminio. Claro. En un momento en que Puerto Rico se está reconstruyendo, en que el aluminio es uno de los materiales más utilizados, muchas de las puertas de nuestras casas, algunos techos, ventanas, etcétera, son de aluminio. Entonces, la misma exposición de motivos del proyecto te dice que es que el gobierno quiere atender el problema de los vertederos, que son mayormente gubernamentales, ¿verdad?
y que quiere hacer una industria de reciclaje de aluminio, y entonces que por eso el sector privado tiene que pagar por eso. O sea, que ha habido algo del gobierno tratando de transferirle un poco al sector privado la obligación para pagar cosas que debería hacer el gobierno y que es obligación del gobierno y del Departamento de Recursos Naturales. Claro. Pero es que, ¿verdad? Digo, no soy experto, pero existe una industria del aluminio en Puerto Rico y que no necesita la razonabilidad de esta imposición de este nuevo impuesto no va a tono con la realidad de la industria que existe. O sea, no hace sentido, digo, por lo menos, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista y simple. que tienes un departamento que tiene fondos para crear estos mismos programas de reciclaje. Hay positivismo en las filas de nuestros empresarios, ¿verdad? Lo vimos en el estudio. Ese positivismo se rompe, como nos explicaron, bastante entre las empresas más grandes y las más pequeñas. Entonces, quería preguntar, sin embargo, cuando miras la data, ves que, por ejemplo, el 51% te dice que no va a aumentar las órdenes de compra. 70% dice que los niveles de inventario que tienen son adecuados para la venta. Y 56% dice que las ventas le bajaron, sin embargo quieren vender más. Entonces yo digo, es una ¿verdad? Dicotomía ahí extraña. Y le pregunto, yo no lo veo así. Yo no lo veo así y te voy a decir por qué. Cuando tú preguntas las ventas referente a los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses, es recién día. Pues tengo una reducción en ventas. Pero entonces cuando miro hacia el futuro digo, pues yo voy a vender más, voy a mantenerme, voy a vender más, pues porque los últimos 6 meses fueron desastrosos. Entonces cuando pienso de las órdenes de compra, pienso mi inventario, ¿de cuándo estoy pensando eso? De hoy, de octubre, de cuando me hicieron la encuesta. Así que aunque se pudiera ver que no tiene lógica, sí tiene lógica, porque si mi inventario de hoy no es de el pasado, de cuando cerraron esos 100 días y mis ventas se redujeron, es el de hoy, pues puede ser posible que es sumamente eficiente y que sí, pues, voy a mantener mis órdenes de compra y en adición a eso mi inventario. Así que, y yo creo que también vamos a empezar a ver un poquitito más de conciencia relacionado con el inventario, pues por los costos envueltos, volvemos a lo mismo, en el crimen y todas estas cosas. Así que a mí no me sorprende la contestación referente a eso. No sí, puede haber un lag, que tuve inventario que no vendí y ahora pues puedo vender más también en el futuro con el inventario que tengo. Sí, no sé si tienes... Como dice, o sea, tienes inventario hoy que no pudiste vender porque tuviste 100 días cerrados, pues obviamente creo que voy a aumentar las ventas, pero no necesito hacer más órdenes de compra para eso porque tengo el inventario ahora, o sea, en muchos casos. Otro de los puntos es que 7 de cada 10 empresarios en este momento, el momento de la encuesta, estaban diciendo que no veían necesidad de expandir negocio en los próximos 12 meses. ¿Cómo le explicamos esto? O sea, es un issue de que tengo sobrecapacidad en este momento y hasta que no me coma esa sobrecapacidad, no, aunque quiera vender más, me tengo que comer la sobrecapacidad que tengo ahora, o es otro issue que ustedes puedan ver. Y le pregunto a todos ahí. Yo creo que la interpretación que se le hizo a la pregunta es expansión física, o sea, crear nuevos locales, construir nuevas oficinas, ese tipo de cosas. Y por eso la contestación, yo creo que la interpretación que se le dio fue esa, ¿no? Expansión es, si tengo una oficina, pues voy a montar otra nueva, voy a construir un edificio. Por eso es que yo creo que no es contradictorio. Yo estoy de acuerdo con Juaco. Expansión, cuando tú hablas de expansión, no es que mis ventas van a aumentar, sino que voy a expandir mi negocio. Y un ejemplo, un restaurante, una cadena de restaurantes, tengo 4 restaurantes. Este no es el momento en donde yo creo que quizás vaya a haber un shutdown o que en octubre todavía no estaba seguro. Este no es el momento de yo poner otro restaurante, otro establecimiento de mi cadena, pero quizás tengo en la mente de que cuando esto pues termine, pues entonces vuelvo nuevamente a, como dijo Jorge anteriormente, de que ya se acabó la pandemia y vuelvo nuevamente a trabajar para de ese momento en adelante seguir con las expansiones. Así que yo creo que la contestación es clara y es que nadie está pensando, o no mucha gente está pensando en una expansión y más en el área de tal vez. En el caso de mi empresa, nosotros acabamos de alquilar
2 almacenes, ¿verdad? Claro. Pero son cosas a corto plazo, es increíble que Sí, son puntuales. cosas a corto plazo y yo no estoy pensando en una expansión en estos momentos, excepto que eso es una necesidad que tengo. Así que yo lo veo claro de que todos los comerciantes están pensando como tienen que pensar. Totalmente de acuerdo. Ahora mismo o sea, si te duele, ¿qué haces para que te deje de doler? Ese es el enfoque inicial, ¿verdad? Pues entonces, vamos a enfocarnos en eso y después te enfocas en lo otro. Y es precisamente eso mismo. Yo creo que hace total sentido dado donde estamos hoy día. Otra de las cosas es que, y lo hemos estado discutiendo, pero quiero profundizar un poquito más en el optimismo futuro y cómo se divide entre empresas un poco más grandes y las empresas un poco más pequeñas. 20 empleados o más se muestran más optimistas, están un poquito más pesimistas. Y por ejemplo, ¿verdad? Data del estudio que nos presentó Estudios Técnicos, 50% de las empresas espera que sus ventas no cambien, ¿verdad? Pero sin embargo, 52%, eso en general, pero las empresas grandes esperan que 52% aumente sus ventas. O sea que tenemos de las empresas más grandes, más de la mitad está pensando, oye, las ventas mías van a aumentar. Y entonces tenemos otro dato aquí que solo el 37% de las empresas grandes reportaron que las ventas le bajaron, pero cuando miramos a las pequeñas estamos 67%, que es 2/3 partes. ¿Qué comentario le damos a ese optimismo dado esa data y cómo lo podemos segmentar entre las empresas grandes y pequeñas para poder hacer sentido de que tenemos realmente una división de 2 tipos de empresas y con 2 futuros distintos? No sé si Juaco nos puede dar... Sí, yo creo que eso tiene que ver con varias cosas. Una, que el COVID obviamente impactó mucho más a las empresas pequeñas por varias razones. Y muchas de esas empresas pequeñas se le va a hacer difícil volver a entrar en actividad económica. Primero porque tienen menos capital. O sea, la situación de capital es más frágil que las grandes. Y segundo, por algo que se ha mencionado poco, pero que yo creo que es importante, y es que las empresas pequeñas no tienen aseguradas las cadenas de abasto. O sea, una empresa grande, uno de los big boxes, tiene sus cadenas de abasto aseguradas sin ningún problema, pero un mom and pop o una empresa pequeña no tiene esas cadenas de abasto. Así que por esas 2 razones y otras más, las empresas pequeñas son las que han sufrido más el embate del COVID. Esa es una. Lo otro que yo pienso que una vez terminado el tema del COVID, la estructura del mercado en retail va a cambiar mucho en Puerto Rico y va a ser uno más concentrado en empresas grandes. Eso ya venía ocurriendo y yo creo que el COVID lo que va a hacer es intensificar esa tendencia. Por lo que acabo de decir, que muchas de las empresas pequeñas no van a poder recuperarse. Por eso es que es tan importante que en la política económica del 21 en adelante, el fortalecer ese sector de capital local, de las empresas pequeñas y medianas, sea una prioridad. Las ayudas que se le han dado a las empresas pequeñas y medianas han sido para mantenerlas respirando. Claro. No ha sido para ponerlas en una situación competitiva mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Y yo creo que el nuevo secretario de Desarrollo Económico ya lo ha indicado. Y amarrando lo que dice Juaco, ¿verdad? Para las empresas grandes, el acceso a capital y a liquidez en momentos difíciles es mucho más fácil que para el empresario o pequeñas empresas, ¿verdad? Y ese acceso a capital, ¿verdad?, se convierte en parte del eje principal que permite que la empresa grande pueda crecer, pueda tomar otras medidas una vez esté pasando la pandemia o no, versus la empresa pequeña que se vio afectada, como hablamos ahorita, perdió cash flow, no está en la misma posición, pero entonces tiene una posición mucho más débil para poder tratar de levantarse y tratar de crecer el negocio. O sea que ese acceso de capital es bien importante. Yo
me gustaría convertir esto más en una recomendación al pequeño empresario por el comentario que dice Juaco. Y lo combino también con la pregunta de e-commerce, ¿verdad? Yo creo que el pequeño empresario tiene que saber lo que viene una vez se acabe la pandemia. Estoy claro en mi mente de que tenemos que traer esos fondos de incentivos que hay, por ejemplo, WIOA y cosas así, hay que llevarlo al pequeño empresario y no al empresario grande, ¿verdad? Pero también el empresario pequeño tiene que empezar a entender de que tienen que insertarse en esto nuevo. La expansión de e-commerce ha sido increíble. Y si yo como pequeño empresario, que tengo mis ventajas, ¿verdad? Tengo mis ventajas en eso mismo, que soy pequeño, que puedo conocer a mi cliente, puedo hacer un sinnúmero de cosas. Sí, que puedo combinar la experiencia e-commerce con todavía la experiencia de llamar o de cosas que no pueden hacer los grandes. Correcto. Así que en este caso, yo creo que lo que tiene que hacer el empresario pequeño es insertarse en esta nueva forma de hacer negocios, invertir un poco en la parte tecnológica y poder hacer lo que hacen los grandes, que ellos lo hagan, y lo que los grandes no pueden hacer, pues entonces ellos hacerlo. Así que en combinación yo estoy totalmente de acuerdo con Juaco en donde este modelo de negocio aventaja al grande, pues entonces nosotros tenemos como gobierno ayudar a esa inversión local, pero en adición a eso, yo tengo que trabajar yo con mi negocio y yo tengo que hacer cosas distintas y me tengo que insertar en ese tipo de negocio que el e-commerce va a ser lo que va a llevar el futuro del negocio. Déjame traer un poquito a Wanda porque quiero traerte porque la Cámara de Comercio ha estado mirando este tema y quisiera que nos diera tu perspectiva y de lo que ellos han hablado, cómo tú lo ves con los planes que la Cámara de Comercio ha estado mirando. Pues mira, el Fideicomiso de Ciencia sacó en junio un estudio que dice que los pequeños comerciantes tenían 2 semanas de capital ahorrado cuando esto empezó. La mayoría, algunos tenían hasta un mes, ¿verdad? Entonces, si lo comparamos con los resultados de los estudios, la mayor parte de los negocios estuvo cerrado 100 días, pues ahí se fueron Sí, claro. tu capital. Total. Vinieron las ayudas federales, vino el PPP, el IDL, etcétera, y eso dio un respiro temporero. Pero fue temporero, o sea, eso fue marzo, abril, mayo. Entonces, estos meses han sido realmente difíciles. No. Siempre hubo la expectativa de que el gobierno federal sacara otro paquete y todavía, ¿verdad? La hay, están viendo a ver si se puede hacer. La Cámara de Comercio se ha enfocado en tratar, por ejemplo, que lo que se llama el PPP criollo. Correcto. Llegara a la mayor parte de los negocios. Y ese programa sigue todavía con 300 millones que no se han repartido. Sigue con una cantidad de dinero que no se ha podido repartir. Entonces, nuestro argumento al gobierno siempre ha sido que hay que flexibilizar los requisitos porque obviamente existe la necesidad. Lo que pasa es que los requisitos son tan específicos y son tantos que entonces casi nadie puede solicitar. Así que yo creo que estoy de acuerdo con Raúl en que una de las prioridades del gobierno entrante tiene que ser atender esa necesidad de capital que tienen los pequeños negocios. Porque, por ejemplo, si Droguerías Betance va a pedir capital, pues tal vez es un poquito más fácil, ¿verdad? Obviamente el aeropuerto. Pero a los pequeños ese acceso al capital está realmente limitado y en encuestas que hemos hecho en la Cámara, no oficiales e incluso los pequeños empresarios de la Cámara, que son el mayor número, siempre señalan como un problema bien grande de sus negocios, el acceso a capital. Eso se ata con que tenemos menos bancos, se ata con que, ¿verdad? Con toda esta situación que ahora lo que necesitan es un poco más de capital y entonces han tenido muchos problemas. Uno de los 12 puntos de la Cámara es precisamente ese, tratar de ayudar y promover legislación específica para los pequeños y medianos comerciantes, precisamente para ayudarlos, porque la tendencia es, y esto lo reveló un estudio de Invest Puerto Rico, que una vez esos pequeños negocios llegan al punto pues más bajo, pues cierran y se les hace bien difícil volver a abrir. O sea que cierran y se van. Sí, esto tiene un impacto. Un comentario relacionado, Wanda, con lo que tú dices, es lo siguiente, y
quiero aprovechar la oportunidad en decir que me alegro de que nuestro amigo Manolo Sidre pues esté en desarrollo económico, y te voy a decir por qué. Tú acabas de hablar de la definición del PPP boricua. ¿Sabes una cosa? Si tú no eres empresario, pues ¿cómo tú puedes hacer una definición? O sea, ¿cómo tú verdaderamente puedes crear eso? Y te voy a dar el ejemplo más grande. Tú puedes coger y tener una ganancia en tu empresa, mas sin embargo las cuentas a cobrar no están llegando por la situación económica. Tengo ganancia, pero pues estoy falto de flujo de efectivo no, exacto, tengo una necesidad, pero en una definición pues no me llegan esos fondos. La ganancia no es cash. Y algo bien importante para propósitos de Manolo es que ese lenguaje Manolo lo conoce, ¿ves? Manolo sabe lo que es ser empresario y sabe la necesidad que tiene el pequeño empresario en flujo de efectivo. Y no necesariamente, volvemos a lo mismo, con relación a ganancias. Imagínate, yo puedo estar con problemas de flujo de efectivo, gano dinero y tengo que pagar taxes. Y entonces no recibo ningún tipo de incentivo para por lo menos ayudarme en el flujo de efectivo. Así que yo tengo mucha esperanza. Yo tengo mucha esperanza para nosotros y para nuestros pequeños y medianos empresarios de que Manolo va a ser una ayuda extremadamente buena para el resurgir de esa inversión local que siga hacia adelante. Sí, eso es amigo del sector empresarial, y estamos esperando poder trabajar con él y junto a él en mover varias cosas que quiero mover. Una de estas es lo del PPP criollo, ¿sabes? La realidad es que en la medida que sigan exigiendo que para computar tu periodo de pérdida, los fondos que recibiste del PPP federal, que lo recibiste en 3 meses, pero los gastas en 24 semanas, ¿verdad? Pues a lo mejor tú tienes, al tú poner ese ingreso de esos 3 meses, pues no puedes demostrar el shortfall, pero claro, vete a agosto y septiembre, ya lo tienes ahí, total, y los fondos están allí, y cada semana que pasa, bien poquita gente puede acceder porque no hay manera que el cómputo funcione, así que eso es un tema importante. Quiero traer un poquito, y Raúl lo tocó, el tema de e-commerce, porque ya sabemos que e-commerce es una situación donde el empresario se tiene que mover. No hay duda de eso. Y el estudio reflejó que 47% de los empresarios ofrecen e-commerce, de los empresarios encuestados. Sin embargo, estudios de la Cámara de Comercio que discutiremos ahorita, el consumidor usa ese canal en mucha más proporción que las empresas que tenemos que están ofreciendo e-commerce. Así que parece ser que todavía en Puerto Rico, los empresarios puertorriqueños, hay un lag o un espacio que tenemos que ocupar. ¿Qué comentario merece eso de parte de nosotros, de política, de la parte de estudio? Mira, es preocupante, ¿verdad? A mí me preocupa, pero ese diferencial siempre lo va a haber, porque en el e-commerce el consumidor también va a comprar fuera de Puerto Rico. Claro. ¿okay? Y lo está haciendo. Volvemos a lo mismo con el sector de Amazon, eBay y todo esto. Así que esa diferencia siempre la va a haber. Pero ¿cuál es mi preocupación? Y se lo estaba comentando a Juaco antes de empezar. Y es que el estudio dice que solamente el 25% de los que utilizan e-commerce fueron los que se insertaron en este tipo de negocio. Eso quiere decir que hay un sector sumamente grande, y de hecho el 50%, pues si es un 47%, pues tienes el 53%, claro, en donde no está insertado en esto. Esa es mi preocupación, que va a mi comentario anterior relacionado con que el comerciante tiene que entender que se tiene que insertar. Tiene que insertarse en el e-commerce, y si no se inserta en el e-commerce va a tener problemas, y ese tiene que ser posiblemente, claro, la voz de nosotros hacia nuestros empresarios de que tienen que insertarse en el e-commerce. Nosotros, la Cámara de Comercio va a comisionar más un estudio de esto, porque queremos orientar mucho más a la gente. El e-commerce tiene una curva de aprendizaje importante, que el que no empieza a asumir esa curva de aprendizaje puede como quiera caer atrás si entras muy tarde, porque la curva de aprendizaje toma tiempo dominarla. Y bueno, ¿verdad? 2 puntos. Yo creo que la pandemia cambió el landscape por completo. O sea, nosotros no vamos a volver al mismo tipo
de relación de negocios o de venta de negocios como la teníamos antes de la pandemia. La pandemia definitivamente trajo algo consigo que es un cambio significativo, que forzando, ¿verdad?, a este movimiento de e-commerce es el que se beneficia de esto, ¿verdad? Ese movimiento hacia esto. Pero, ¿verdad?, volvemos al tema de capital, ¿verdad? Para poder estas empresas pequeñas poder hacer esto, necesitan el acceso a capital. O sea, es este ciclo vicioso, ¿verdad? Necesitamos de alguna manera resolver esto. Y cuando miramos hacia afuera y miramos en Estados Unidos, ¿verdad?, que es uno de los mercados que más se ha estudiado en el tema de e-commerce, o sea, el porciento significativo de ventas, casi 1 de cada 5 dólares en ventas retail se está dando a través de e-commerce. Tu landscape competitivo en e-commerce es mucho más amplio que el que tú tenías cuando estabas en la plaza del pueblo compitiendo con otros competidores alrededor de la plaza. O sea, ahora ya tú no vas a estar compitiendo solo en Puerto Rico, estás compitiendo con proveedores en diferentes partes del mundo. O sea, esto cambia la forma en que el empresario tiene que pensar de su negocio y de cómo hacer ese fulfillment de su negocio. Esto es bien distinto. Déjame comentarte algo como una recomendación que la Cámara de Comercio le puede hacer al gobierno de Puerto Rico, a la nueva administración. Todos sabemos que queremos que la propiedad mueble pues se elimine, que el crimen se elimine. Eso es muy difícil por el issue de los recaudos de los municipios. Pero ¿y por qué nosotros no cambiamos? Y no tengo las estadísticas para decir esto, pero yendo a esto de e-commerce, ¿por qué nosotros no traemos una idea de que lo que sí esté exento del pago del crimen sea la tecnología en hardware también? La tecnología en software no paga contribuciones sobre propiedad mueble, pero entonces está la que es el hardware. ¿Ves? Pues entonces tratar de una u otra forma de ver si pueden ayudar a ese pequeño empresario a que pueda invertir más en tecnología. ¿Ves? Y entonces lo que hay que buscar es una sustitución de esa parte de lo que es la propiedad mueble, ¿ves? Que debe de ser mucho menor que el resto de la propiedad mueble. Y eso se está moviendo también, ¿verdad? Porque hay tantos ofrecimientos a nivel de la nube que ahora mismo estamos sentados aquí y está cambiando de forma dramática y rápida, y muchas veces este empresario que posiblemente estaba considerando comprar equipo para poder hacer esto, etcétera, ahora mismo posiblemente se le va a hacer aún más fácil porque va a tener acceso a nivel nube y va a ser mucho más rápido esa integración. Pero de nuevo, hay que educarlo. Yo creo que hay un proceso de educación que es bien importante. Pero en esa línea, el término de e-commerce es un tema que no solo afecta la economía de verdad de los otros comerciantes en términos de la competencia, sino los recaudos del gobierno. O sea, la mayor parte de estas compañías no pagan impuestos al gobierno, ¿verdad? O sea, que también es un poco, pues no quiero decir una competencia desleal, pero es un poquito dispareja, hay ¿verdad? asuntos ahí de recaudo que hay que atender. Y ciertamente se ha tratado de traer legislación y de aprobar legislación en ocasiones anteriores. Lo que pasa es que es un tema tan complicado. El gobernador electo también lo incluyó en su plataforma, o sea que yo espero que esto sea uno de los temas que la Cámara de Comercio también trate de atender en este nuevo cuatrenio. Pero el tema de los inventarios y todo lo demás es bien complicado. Por ejemplo, eliminar la contribución mueble, que yo estoy de acuerdo que no es una buena contribución, hay que eliminarla. Implica que tú le vas a quitar una fuente de ingreso a los municipios. Correcto. Y en esta situación y en la situación que están los municipios, eso es muy difícil. Por eso mi sugerencia ha sido a la legislatura, al Comité de Hacienda de la Cámara, que eximan a todas las empresas con ventas de menos de 5 millones. Si tú vendes menos de 5 millones, te eximen. 5 puede ser 4, pues pero de esa manera el costo es muy pequeño, el costo fiscal es muy pequeño. El cálculo que nosotros hicimos era algo así como 40 millones, porque el grueso de los que pagan la contribución sobre inventario son las empresas más grandes. Y eso te resolvería dos problemas. Uno, el tema de que es un primer paso hacia eliminarlo eventualmente, cuando se pueda, por la situación de los municipios. Y dos, ayuda muchísimo a las empresas pequeñas. Después de lo que dijo Raúl, yo diría,
yo acompañaría esa sugerencia con la sugerencia de que se los vamos a eliminar siempre y cuando usted invierta en tecnología. Y ahora, eso tampoco es fácil, porque tú sabes, tú no vas así, de repente yo tengo un colmado, qué sé yo qué, una farmacia, y voy a hacer esto en internet. Eso requiere también una estructura de capacitación que no está presente. Pero de acuerdo con que yo creo que Manolo Sidre va a ser un gran secretario y va a estimular mucho lo que hemos estado hablando aquí y ojalá, porque se nos está acabando el tiempo. Si Manolo lo estoy escuchando, diría como que más en la expectativa. No me la Juaco, de lo que tú mencionas, yo tengo que decir que hay farmacias grandes, hay farmacias pequeñas. Conozco un sinnúmero de farmacias, de dueños de farmacias en donde las farmacias de ellos son pequeñas y han invertido en su logística de entrega para insertarse en este nuevo juego de mercado. Así que tenemos que apostar en que estos pequeños empresarios logren hacer esto, pues con la ayuda del gobierno. No he mirado para acá porque ya estoy por aquí, Sandra, y me tiene que estar ya mirando que esto se acabó. Pero el tiempo se nos acabó. Darle las gracias a todos ustedes. El panel estuvo extraordinario. Me van a permitir un minuto de excepción presidencial, porque hoy es el último día de trabajo de con nosotros, de nuestra licenciada Wanda Pérez. Completa una carrera extraordinaria en la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Yo llevo 4 o 5 años en la Cámara y ha estado haciendo una voz importante y fuerte, llevando la legislación de la Cámara, los puntos, las ponencias, las relaciones con Washington, y definitivamente pues es una pérdida, pero sabemos que vas a estar bien donde vas a estar y sé que vas a seguir colaborando con esta institución siempre. Así que de parte de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, nuestros socios y el mío propio como presidente, te quiero dar las gracias por un trabajo bien hecho. Desearte éxito, y sabes que pues te vamos a hacer llamado, te vamos a seguir ocupando, porque la gestión del sector privado es de todos. Así que suerte en tu gestión futura. A los demás, muchas gracias por escuchar nuestro panel. Yo creo que estuvo súper bien. Creo que vamos a dominar para el próximo, así que, ¿verdad? Tienes un reto. Nada, muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias.